Bienvenidos a este video en donde vamos a hablar sobre el tema de el trabajo en la ciencia física. Primero la definición, se define el trabajo como el producto de una fuerza ejercida por el desplazamiento que ocurre en el punto de aplicación de dicha fuerza, siempre que ambos estén en la misma dirección. Parafraseando, el trabajo es un concepto físico que se origina cuando hay una fuerza, cuando existe una fuerza, y esa fuerza provoca que su punto de aplicación, es decir, el punto en donde se está ejerciendo la fuerza, el objeto sobre el cual se está ejerciendo la fuerza, tenga un desplazamiento. Y que esa fuerza y ese desplazamiento, o por lo menos una componente de la fuerza, estén en la misma dirección ambas. Cuando eso ocurre, entonces en física ocurre un trabajo o se ha realizado un trabajo. Este concepto de trabajo puede relacionarse desde ya con el concepto de cuánta energía entonces se realizó para que con esa fuerza se desplazara ese objeto cierto desplazamiento. Eso es trabajo. El resultado de que una fuerza mueva su punto de aplicación o un objeto, digamos, a lo largo de cierto desplazamiento. Si se tiene este objeto, por ejemplo, y se ejerce una fuerza sobre él, esperaríamos que ese objeto se desplazara, que hubiera una aceleración. Entonces, en la misma dirección en que se ejerce la fuerza, se esperaría que se desplazara el objeto. Y entonces, a lo largo de cierto desplazamiento, ese objeto se movería y por lo tanto, al darse estas condiciones es donde, vuelvo a decir, existe un trabajo, se ha realizado un trabajo. Numéricamente entonces decimos que el trabajo es el producto, es el resultado de multiplicar la fuerza que se realiza por el desplazamiento que se obtuvo. Trabajo es igual a fuerza por desplazamiento, identificando con una S el desplazamiento en este caso. No importa si este objeto se desplaza horizontalmente o si se desplaza verticalmente, siempre que haya un desplazamiento producto de fuerza, entonces va a haber trabajo. Se puede dar la situación en la que la fuerza se realice en una dirección diferente al desplazamiento, como en este caso, en que alguien jala por medio de una cuerda, digamos, un carrito, un objeto, entonces la fuerza se realiza en forma inclinada, pero el desplazamiento sería horizontal. Entonces, la fuerza y el desplazamiento no van en la misma dirección y se forma un ángulo entre ellos. Entonces, lo que tenemos que recordar es que esta fuerza, que es una cantidad vectorial, tiene una componente vertical, una parte de esta fuerza jala al objeto hacia arriba, tiene una componente vertical, y también la fuerza tiene una componente horizontal. Esta componente horizontal es la que en realidad provoca el desplazamiento del objeto y por lo tanto esta fuerza horizontal, que podemos llamar fuerza en X, es la que se toma en cuenta para calcular el trabajo que se realiza, no la fuerza neta realizada en forma inclinada, sino la componente de la fuerza que provoca el desplazamiento, en este caso esta fuerza X. Con un poco de estudio de triángulos sabemos que esta fuerza X se puede calcular multiplicando la fuerza neta por el coseno del ángulo. Así se puede encontrar esta fuerza en X, fuerza por coseno en ángulo. Entonces, si utilizamos esta idea para la fórmula del trabajo que ya tenemos, entonces sería esta fuerza en X, que es fuerza por coseno del ángulo, por desplazamiento, para calcular el trabajo. Bueno, ordenando un poquito los términos para que estén de acuerdo al convencionalismo, a lo que siempre usamos, entonces surge esta fórmula. El trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Esta es una fórmula más general, nos dicen, porque nos permite encontrar el trabajo que se realiza independientemente de que la fuerza y el desplazamiento estén o no en la misma dirección o que se forme un ángulo entre ellos, ¿verdad? No teniendo la misma dirección. Entonces esta fórmula es también útil para calcular cuánto trabajo se ha realizado, fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo, especialmente útil cuando hay un ángulo entre la dirección de la fuerza y el desplazamiento. Cuando la fuerza y el desplazamiento están en la misma dirección, la fuerza vista anteriormente puede servir. Hablemos de las unidades de medida. Como el trabajo se calcula multiplicando la fuerza por el desplazamiento, y esa multiplicación da como resultado el trabajo realizado, entonces en el Sistema Internacional de Medidas
Si la fuerza está expresada en newton, si esa es la unidad de medida en la que se tiene la fuerza, y el desplazamiento está en metros, entonces la unidad de medida que surge para cuantificar el trabajo es el joule. Joule, en honor a Prescott Joule, brillante científico que hizo estudios acerca de la energía y del calor. Así que la unidad de medida para cuantificar el trabajo, para indicar el trabajo en el sistema internacional, es el joule. Resulta de multiplicar una fuerza que está en newton por un desplazamiento que está en metro. Newton por metro es joule. En el sistema sexagesimal de medidas, la fuerza estaría en dina y el desplazamiento estaría en centímetro. Y cuando eso es así, entonces el producto de dina por centímetro da origen a la unidad de medida que se llama ergio para el trabajo. Entonces es una cierta cantidad de ergios de trabajo que se pudo haber realizado. Con estas dos unidades de medida vamos a trabajar. Bueno, y si se necesita una conversión entre una cierta cantidad de joule y ergio, entonces esto es lo que hay que saber. Un joule equivale a 10 elevado a la 7 ergios, o lo que sería lo mismo en sistema decimal. Un joule es igual a 10 millones de ergios. Con esta relación entre joule y ergios se podría hacer cualquier conversión de joule a ergio o de ergio a joule. Eso es en cuanto a las unidades de medida. Veamos un ejemplo. Esto es sencillo. ¿Cuánto trabajo se ha realizado si una fuerza de 320 newton ha logrado desplazar su punto de aplicación 6 metros en su misma dirección? Entonces esta es una fuerza de 320 newton y se ha logrado un desplazamiento de 6 metros, y note que es fuerza y desplazamiento en la misma dirección. Entonces utilizamos lo que hemos aprendido. Esta es una fuerza a lo largo de cierto desplazamiento, y como están en la misma dirección, entonces podemos proceder con facilidad. La fuerza es de 320 newton, el desplazamiento es de 6 metros, el trabajo es lo que me piden encontrar, e insisto, como están en la misma dirección, usamos el modelo, la fórmula que dice que trabajo es el producto de multiplicar la fuerza por el desplazamiento. Entonces en este caso sería una fuerza de 320 newton por un desplazamiento de 6 metros. Ese es el trabajo, y simplemente diríamos que el trabajo es de 1920 joule, porque es lo que sale de multiplicar newton por metro. Ese es el trabajo. Se ha realizado un trabajo de 1920 joules. Es muy sencillo realmente. Un ejemplo diferente. Este otro, realizando una fuerza de 160 newton, se jala una caja con una cuerda que forma un ángulo de 62 grados con el desplazamiento horizontal de la caja, logrando desplazarla 8 metros. Calcular el trabajo realizado en joule y ergio. Entonces, en este caso, la fuerza se realiza en forma inclinada, mientras que el desplazamiento sigue siendo horizontal, y nos dicen que entre esa fuerza y ese desplazamiento se forma un ángulo de 62 grados. Entonces, como ya habíamos visto, necesitamos averiguar cuál es la componente de la fuerza horizontal que provoca el desplazamiento, y que es el único que interviene, es la única que interviene esa componente para el cálculo del trabajo. En este caso la fuerza es de 160 newton, el desplazamiento es de 8 metros, pero el ángulo es de 62 grados. Podemos utilizar esta fórmula que dice que el trabajo es la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Sustituyendo los datos, fuerza de 160 newton por desplazamiento de 8 metros por el coseno de 62 grados, que es el ángulo. Entonces, al hacer estos cálculos, resulta que el trabajo es de 600.9, y como se multiplicaron en este caso newton por metros, entonces la multiplicación de newton por metro da origen a joules. En este caso son 600.9 joules de trabajo que se realizaron para que esta fuerza desplazara ese objeto 8 metros. Esa ya es nuestra primera respuesta, porque es nuestra respuesta en joule, pero nos la piden también en ergios, así que vamos a hacer la conversión. Es esta conversión que está aquí. Queremos convertir 600.9 joules, y como sabemos que un joule, lo dijimos en la diapositiva anterior, equivale a 10 millones de ergios, entonces lo escribimos en esta posición, de esta manera, y entonces realizamos la operación que está indicado. Aquí siempre significa que este número se multiplica con el que está aquí arriba en la fracción, y lo que sale de esta multiplicación se divide con el número que esté abajo. Si se hacen estos cálculos, entonces resulta que son 6.009 millones de ergios. Esto es en sistema decimal.
Probablemente la calculadora se lo dé en sistema en notación científica, que serían 6.01 por 10 a la 9 ergios. De esta manera o de esta otra manera, pues es lo mismo. Es un trabajo de 600.9 joules, que expresado en ergios son 6.01 por 10 a la 9 ergios. Así que este es el tema de trabajo, es un tema muy sencillo realmente, solo es cuestión de identificar los datos y proceder de acuerdo con las fórmulas, es decir, los modelos matemáticos que se tienen.